Vamos a hablar entonces de los atributos de Dios, es el tema que nos atañe desde hoy, los atributos de Dios. Atrás dejamos entonces la soteriología, el estudio de la salvación y entramos entonces a este tema. Y quisiera establecer primero una definición que creo que es más que necesaria. Vamos a hacer algunas definiciones primero entonces. Bien, cuando hablamos de los atributos de Dios, debemos partir de una idea que debe gobernar todo el estudio. Y es que vamos a tratar de hacer algo que es imposible, tratar de definir a alguien que es indefinible. Hablar de Dios es necesariamente escarbar sobre algo que nosotros jamás vamos a llegar a ninguna profundidad. Aún los estudiosos más serios, los teólogos más dotados, más iluminados por el Señor, han rasgado siempre la superficie del ser de Dios. Nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo, unirnos un poco a lo que ellos han hecho, a quizás beber un poco también de su material y también decir un poco una que otra cosa nosotros también. Seguramente si hay algo inexacto es nuestro. Estoy totalmente seguro de ello. Pero entonces debemos partir de esa realidad. Hablar de los atributos de Dios es tratar de definir a alguien que es indefinible. Es tratar de describir a alguien que es indescriptible. ¿Por qué? Porque para definir a Dios nosotros tendríamos que buscar algo con que compararlo. Para poder establecer una definición de lo que es Dios. Tendríamos que colocarlo al lado de algo que sea semejante o que sea superior y poder decir entonces Él es así, Él es asado, solo si lo comparamos con algo, pero nunca vamos a encontrar realmente algo con lo que podamos comparar a Dios, y entonces de allí que tenga ese carácter indefinible. Lo único más grande que hay en nuestra imaginación, o lo que nuestra imaginación pueda intentar hacer, es Dios. Entonces, ¿a dónde iríamos más? ¿A dónde podríamos subir más en ese intento? Podemos definir a los hombres, sí. Podemos definir las cosas, porque las comparamos, porque las estudiamos unas con otras, porque las pesamos unas con otras, y así podemos llegar a definiciones. Con Dios no podemos llegar a definiciones. Definitivamente no es. Y otra cosa es que Dios es único. Por ser único estaríamos hablando de hablar de los atributos de Dios, es tratar de decir que Él es, cuando en realidad es el único que es así. No podríamos entonces establecer ninguna definición de su ser en una forma exacta, porque es el único ser así. Al ser único nos cuesta mucho trabajo establecer patrones exactos sobre Él, porque es único. No hay algo con lo que podamos nosotros entrar a discutir entre Dios y dioses y poder decir este es más o este es menos. No podemos hacer eso en el caso de Dios. Lo que nos resta hacer entonces, ¿qué es? Si tratamos de hacer un estudio de definir al que es indefinible, de describir al que es indescriptible, digamos, analizar a aquella persona que no podemos analizar con nuestra mente finita, ¿qué es lo único que podemos hacer? Lo que podemos hacer, o lo que nos resta hacer, es una definición analítico-descriptiva de Dios. Analítico-descriptiva de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Es enumerar las características de Dios. Enumerar las características de Dios, pero con la imposibilidad de explicar su esencia o su ser. Solo podemos hacer una descripción, un análisis de algunos de sus atributos, como le llamamos, pero el ser mismo de Dios, la esencia misma de Dios, no puede ser descrita. Entonces, en ese sentido, el ser de Dios no puede ser estudiado, pero sus virtudes sí. Y es lo que nosotros podemos hacer. No podemos estudiar el ser de Dios, solo podemos estudiar las virtudes de Dios. Es lo único que podemos hacer.
Aquella persona que diga que está estudiando el ser de Dios o que conoce el ser de Dios es un mentiroso. Puede llegar a describir algo de los atributos o describir algo de sus perfecciones, pero de ninguna manera podemos nosotros definir a Dios. El ser de Dios no puede ser estudiado, eso lo debemos definir. De los padres de la iglesia, en esa etapa posterior a la iglesia primitiva, posterior a los apóstoles, en ellos se insistió muchísimo en la separación de los conceptos ser y atributos de Dios. Ellos insistieron mucho en que se debe separar esos dos conceptos, que una cosa es el ser de Dios y otra cosa son los atributos de Dios. El primero, en cuanto al ser, se trata entonces de su esencia, y es lo que hemos dicho, que es imposible para el hombre conocerlo. Y lo otro tiene que ver entonces con las perfecciones o el conjunto de sus perfecciones. Entonces el ser de Dios es su esencia, no se puede estudiar. Los atributos de Dios tienen que ver con sus perfecciones y estas sí pueden ser estudiadas. Ahora, ¿cómo pueden ser estudiadas? Pueden ser estudiadas en la medida que Dios entra en relación con el hombre. Si Dios no entrara en relación con el hombre, nosotros no podríamos estudiar los atributos de Dios. Quiere decir que nosotros conocemos algo de Dios solo porque Él entra en relación con nosotros, porque Él ha entrado en relación con el hombre. Si Dios no entrara en relación con el hombre, Dios sería algo inimaginable para nosotros, imposible de describir, imposible de estudiar. Y en esa relación que entra con nosotros, deja ver algunos atributos, algunas de sus virtudes. Y esas virtudes las enumeramos, las organizamos y le llamamos atributos de Dios. Nos quedamos solo con lo que Él muestra y revela a través de la relación que tiene con nosotros. Es lo único con lo que nosotros nos quedamos. De otra manera, nuevamente, no podríamos estudiarlo. Lutero hacía una división que me gusta muchísimo. Él le llama el Dios escondido y el Dios revelado. El Dios escondido y el Dios revelado. Para Lutero, el Dios escondido era algo imposible de entender el hombre. Ningún ser humano podría conocer algo que Dios decide esconder de Él mismo, ¿no? Y que el Dios revelado era aquello que Dios ha dicho te voy a mostrar a través de la relación, como acabamos de decir. Y en ese sentido, decía Lutero, que el Dios revelado no era en realidad sino un ápice de Dios. Que por más que nosotros nos dediquemos la vida entera a estudiar los atributos de Dios, solamente estaremos nuevamente rasqueando la superficie de Dios. Dios es mucho más de lo que nosotros hemos creído durante todo este tiempo, ¿verdad? Dios es mucho más de lo que nuestra mente puede entender. Es mucho más poderoso incluso de lo que Él mismo se ha mostrado en la Biblia. Pero nosotros simplemente vemos un poco por lo que Él se deja ver. Hay un texto que creo que nos ayuda muchísimo porque lanza unas preguntas, esas preguntas que les hizo el amigo de Job, Sofar, ¿se acuerdan ustedes? Cuando él se encontraba en esa condición, Sofar se acercó y le hizo la pregunta en Job, capítulo 11, versículo 7, Job 11:7. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Estas preguntas deben enmarcar también este tipo de estudios. Y suele ser de verdad triste el ver a algunos que estudian, digamos, 5 años una licenciatura en teología y dicen que conocen a Dios, que saben todo acerca de Dios, o que pueden dar cátedras de Dios porque son teólogos, pero en realidad ninguno de nosotros puede ir adentrarse más allá de lo que Él se deja ver, y nada más eso. Bien. Para Calvino, ya hablé de lo que Lutero pensaba, ¿no? Lutero decía entonces que había una división entre el Dios escondido y el Dios revelado. Calvino, por su parte, insistía en que la esencia era imposible de conocer también al hombre, pero Calvino insistía mucho más en eso, en la imposibilidad del hombre en conocer a Dios.
Él decía que era imposible para el hombre conocer a Dios, que lo único que nosotros hacemos es conocer los rastros de Dios, no a Dios. Calvino insistía entonces, era un poco más fuerte en que la postura de Lutero, que nosotros solamente conocemos los rastros de Dios, no a Dios mismo, decía él. Y que eso se deja ver por el estudio de los atributos que nosotros hacemos de Él. Un texto que nos ayuda a entender esa forma en que Dios, o que conocemos a Dios, es Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo entonces habla de cómo nosotros entendemos algo solo porque Dios lo manifiesta, ¿verdad? Dios lo enseña de sí mismo. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, primera de Pedro 2, 9, ¿lo puedes leer? Espérate si quieres. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, entonces la labor que está encomendada a la iglesia es anunciar las virtudes de Dios, solamente eso. Lo que conocemos, solamente las virtudes de Dios. Y esto pasa incluso en aún seres un poco, bueno, mucho más inferiores, como somos nosotros mismos, en el caso de seres tan finitos. Nosotros no llegamos al conocimiento pleno de una persona, nosotros conocemos los atributos de las personas también, o las virtudes de las personas. Porque digamos, si yo digo cómo es Gerardo, la gente dirá, no, él es amable, no, ese es un atributo en él. Él es un atributo de él, pero la gente lo define por eso, lo define por sus atributos. Y si incluso quisieran no ver la parte, digamos, intangible, dirían, bueno, él es de este tamaño, él es de este color, también son virtudes o atributos particulares o rasgos de lo que es él, de su físico. Pero definir en esencia a una persona, aún una persona una finita, humana, es muy complejo. Es mucho más en el caso de Dios, ¿verdad? Bien, pero nosotros entonces estudiamos solo sus virtudes. Entonces, si es así, si hasta el momento hemos dicho que Dios es indefinible, que no lo podremos estudiar, que ante este estudio debemos reconocer que solo vamos a estar rasgando la superficie, si en realidad termina siendo hasta un atrevimiento de alguna manera hacer un estudio de los atributos de Dios y decir esto de alguna manera, hasta aquí llegamos en los atributos de Dios, de verdad termina siendo un atrevimiento. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué estudiar los atributos de Dios? ¿Por qué darnos a esta tarea? Y la verdad es que la Biblia nos dice que lo hagamos. Primero, en el texto que leíamos de 1 de Pedro 2:9, debemos anunciar las virtudes, ¿verdad? Y no podríamos anunciar algo que no conocemos. Si no conocemos las virtudes de Dios, no podremos comunicarla a otras personas. Y lo segundo es que la Biblia dice que en eso debemos empeñarnos. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24 es un texto que promueve el estudio de los atributos de Dios. Jeremías 9, 23 y 24. Dice, sí dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Debemos empeñarnos en conocer al Señor, en conocerle sus atributos, en entenderle. En eso debemos empeñarnos. Este estudio definitivamente es necesario, aunque de salida estemos limitados en el conocimiento de Dios, que eso es bueno, debemos aún así acercarnos a lo que la palabra de Dios dice. Desde hoy vamos a estar estudiando entonces un conjunto de atributos de Dios, que cuando lleguemos al final, en realidad no llegaremos al final, ¿no?
ya lo sabemos. Llegará un momento en que se diga, ya no vamos a seguir más con ese estudio. Y no quiere decir que los atributos de Dios terminaron allí. Son mucho más. Y en lo particular este tipo de estudios ponen cierto peso sobre el expositor, porque un atributo de Dios al final no es lo que uno dice, no es lo que uno describe, ni cómo uno lo describe. Pero hay que pedirle al Señor que nos ayude en ello. Entonces, los atributos de Dios será el estudio en el que nosotros vamos a adentrarnos. Bien, objetivos. Vamos a colocar unos objetivos claros de este estudio. Particularmente vamos a señalar 4. Número 1, el primer objetivo es reconocer las virtudes que Dios ha mostrado por medio de su palabra. Reconocer las virtudes que Dios ha mostrado por medio de su palabra. En este sentido, entonces, vamos a tratar de entender lo que la palabra señala de esas virtudes de Dios. Debemos ser totalmente objetivos en ello, no subjetivos, porque usted puede experimentar los atributos de Dios, pero ellos no lo hacen cierto, ¿no? Tiene que estar en la Escritura. 2. Reconocer la distancia evidente entre Dios y sus criaturas. Este estudio ayuda muchísimo a colocar el ego del hombre en el lugar adecuado. La distancia evidente entre Dios y sus criaturas. Número 3. Adorarle mejor, teniendo en cuenta sus atributos. Esto es una consecuencia maravillosa de un estudio como este. Cuando yo conozco a Gabriel, en la manera que voy conociéndolo, voy identificando en él cómo es él, sabré cómo me voy a acercar a él. Porque entiendo que si es una persona que no se da chanzas, por ejemplo, no me voy a hacer chanzas con él. Si es una persona que le gusta hablar poco, entonces ya respetaré eso. El caso es que conocer las virtudes de la persona nos ayuda a acercarnos adecuadamente a la persona. ¿Cómo podríamos nosotros adorar a Dios si no sabemos quién es Dios y cómo son sus virtudes? El gran problema de las iglesias de hoy es que adoran a un Dios que no conocen, de allí que sean irreverentes en sus oraciones, en sus manifestaciones de adoración, en su vida misma. Son irreverentes porque Dios no es el Dios de la Biblia, sino un Dios que han construido, ¿no? Entonces es un Dios que puede ser humillado, que puede ser reclamado, que se le puede hacer una reclamación, se le puede hacer esto, se le puede ordenar, y una cantidad de cosas que son prácticas muy usuales el día de hoy en las iglesias cristianas, pero es porque no conocen a Dios. El conocerle nos ayuda a adorarle mejor. Sabemos en qué términos Él quiere que nos acerquemos a Él. Entonces es un objetivo, tercer objetivo, que creo que nos ayudará mucho. Y 4, entender su relación con el hombre, como un acto de benevolencia. Entender su relación con el hombre como un acto de benevolencia. El estudio de los atributos de Dios nos ayudará a entender que si conocemos algo de Dios es porque Él lo ha querido. Si podemos hablar de Él, si podemos experimentar, si podemos hacer algo en nuestra mente o en nuestro corazón para adorarle, no es sino por la mera benevolencia que Él tiene hacia los hombres, nada más. Bien, ahora establezcamos entonces, ya vimos de alguna manera un poquito de definición de lo que son los atributos y un poco acerca de que es el estudio del que es indefinible, ¿verdad? Quisiera entonces establecer la división que hay de los atributos a lo largo de la historia. En el tiempo de la era cristiana se ha dividido los atributos de Dios de distintas maneras. Voy a darles una lista de ellos. Algunos le llaman atributos naturales y morales. Atributos naturales y morales. Haciendo referencia a que hay atributos particulares de Él, porque son producto de su esencia, y morales que tienen que ver con su actuar. Otros hablan de atributos absolutos y relativos.
Atributos absolutos y atributos relativos. Esa es la segunda división que hemos presentado a lo largo de la historia. Otros le llaman atributos inmanentes y atributos emanentes. Quiere decir aquellos que no emanan al hombre o no emanan a la naturaleza, y aquellos atributos que sí emanan a la naturaleza, o si se deja ver a la naturaleza o a la creación. En el particular, el teólogo Strong, que es uno de los más usados, tanto desde su diccionario, que es el que más usado el día de hoy, usa esta división, la división de inmanentes y emanentes. Strong. Es uno de los diccionarios más usados el día de hoy. ¿Qué es esto? Sí. Y la división que más ha sido sostenida a lo largo de la historia y más en estos últimos siglos ha sido los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Entonces, hablemos de los atributos comunicables. Cuando hacemos referencia a los atributos comunicables, son aquellas virtudes presentes en Dios que libremente se las concede a sus criaturas. Son atributos comunicables. Las virtudes presentes en Dios que libremente, Él libremente se las concede a sus criaturas. Ahora, al momento de concedérselas a sus criaturas, obviamente ellas manifiestan esos atributos en un grado muy inferior. E incluso podemos nosotros decir, por causa del pecado, en una forma imperfecta. Un ejemplo de ello es el atributo más conocido y más querido por todos, que es el atributo del amor. Dios es amor. El hombre también. Ahora, el hombre no es amor. El hombre experimenta amor. El hombre ama. En una forma imperfecta, en una forma pecaminosa, pero es esa evidencia del amor. No es otra cosa que un atributo que Dios ha querido que el hombre experimente, que Dios le ha concedido. Es un atributo comunicable, que Dios ha comunicado al hombre ese atributo, pero le pertenece a Dios. Y Él se lo ha dado a conocer, le ha dado al hombre para la capacidad de tenerlo. Ahora, atributos incomunicables entonces serían aquellos que se encuentran solo en Dios y Él no transfiere a sus criaturas, porque son exclusivos de Dios. ¿Cuál sería uno de ellos? Un ejemplo, la omnipresencia. Dios está en todos lados. La omnisciencia. La omnisciencia, Dios lo conoce todo. Esos son atributos que solo le pertenecen a Él y el hombre imposible no los puede tener. Bien, entonces, vamos a quedarnos con esta división de atributos comunicables y atributos incomunicables. Algo que vamos a hacer a lo largo entonces de las clases es que yo no les voy a decir si es un atributo comunicable o un atributo incomunicable. En el mismo desarrollo ustedes deben entonces decir si lo es o no lo es, según lo que nosotros vamos a estar tratando. ¿Okay? Veamos entonces el primer atributo, ya que vimos una pequeña definición y también vimos la división que se hace de los atributos. Veamos entonces un atributo esta noche. Vamos a ver la bondad de Dios. La bondad de Dios. Si hacemos una pregunta, cuando hablamos de bueno, que una persona es buena, ¿a qué nos hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia? Sí, benevolencia. Que tendría que mezclar compasión, mezclar... Sí, puedes definirlo como quieras. Si no eres bueno, es la capacidad de, en este caso, de Dios. Bueno, no hablemos de Dios, No. hablemos de los hombres. Es lo que expresa la persona, lo que manifiesta, pero que eso lo sabemos es por las obras de la Ok. persona, ¿no? O por lo que habla o por lo que hace. Entonces, sería la expresión.
para mí serían como actos o expresiones que de alguna Expresiones, forma actos. me beneficien. ¿Sí? ¿Va por allí? Sí, tienen que encontrar, son tangibles o intangibles, tienen que encontrar el beneficio hacia un Hacia tercero. el tercero. Correcto. Muy bien. ¿Sí? Gerard, ¿estás de acuerdo? ¿Agregas algo más? ¿Estamos bien? Bien, por lo general nosotros consideramos una vez bueno con acciones. Y es más, estaríamos pensando en eso también en cuanto a Dios. Dios es bueno. Ahora, Dios es bueno porque hace algo por mí. Si no lo hace, También sigue sigue siendo bueno. En esa misma línea de pensamiento, si no lo hace, pues no sería bueno. Ahora, ya entendiendo desde lo que estamos estudiando, pues sería diferente, ¿no? No me hice explicar. Entonces, si estamos hablando de que de una persona. una persona, o sea, se entiende la bondad a partir de lo que hace, cuando no lo hace, pues no es bueno. Y en el caso de Dios, pues no se entendería de esa manera. Ahora, si Dios no hace nada, Sigue siendo bueno. entonces no podríamos definir bueno desde las acciones. Exacto. No podemos definir bueno por las acciones. Que bueno no son las acciones. En el caso de Dios, es mucho menos. Cuando hablamos de bueno, quisiera definirlo, es aquello que responde en todas sus partes al ideal. Eso es bueno. Es aquello que responde en todas sus partes al ideal. Pongamos un ejemplo. Si yo estoy por armar un rompecabezas, y tengo unos montones de fichas en este lado, pero me falta solo una. Puedo tener 100 fichas de este lado, pero allí hay una que es buena. ¿Por qué es buena? Porque es la única que encaja con lo que yo necesito. Eso es lo que la hace buena, porque su forma, su anatomía encaja con lo ideal, con lo que necesito. En el caso, cuando nosotros hablamos de Dios, de que Dios es bueno, no tiene nada que ver con acciones, no tiene nada que ver con crear, no tiene nada que ver con su poder, tiene que ver con Él mismo. Bueno quiere decir que es el único que responde adecuadamente al nombre Dios. Dios es bueno porque es el único que encaja en eso, en Dios. Es bueno porque nadie más puede ser Dios. Él es el único que encaja a la perfección en ese ideal, en el ideal de Dios. Cuando nosotros decimos Dios y hablamos de Dios, estamos recogiendo una cantidad, un infinito de virtudes que le señalan a Él como el mejor. Y el nombre que le hemos dado a eso es Dios. ¿Por qué? Porque es lo que recoge toda esa perfección. Dios es el único que es ideal, el único que es perfecto, el único que encaja con el nombre Dios. De allí que llamar Dios a cualquier otra cosa constituye un terrible pecado, porque nada es adecuado, nada encaja a la perfección con el concepto mismo de Dios, sino Él, y solamente Él. Bien, por esta razón entonces no podemos confundir la bondad de Dios con su ternura o con su compasión. Esos son otros atributos, o con su misericordia. Esos son otros atributos. No debemos hablar de bondad. Dios es bueno. No podemos decir que Él es el único bueno. Es correcto. Debemos decir, de hecho es la respuesta que el Señor Jesucristo le enseñó al joven rico. Bueno, no hay otro sino uno. Ahora tiene más sentido. Se refiere entonces al único que puedes darle ese título de Él. Por eso también dice, no hay bueno ni a uno, o sea, no hay quien haga lo bueno, no hay definitivamente un hombre que encaje dentro de ese título de bueno. Bueno, ese ideal es puesto por el mismo Dios, ¿no? Sí. No es un ideal fabricado Por el hombre. sino un ideal hecho por él mismo, y por eso es que el hombre no podría puede ser bueno. Así es. Él es el estándar. Él es el estándar, sí. Por ser el único bueno es el estándar de bondad. Y nosotros tenemos grados de bondad, y vamos a verlo más adelante, en la medida que nos acercamos a ese ideal que es Él. Pero solamente experimentamos esos grados
de bondad en nuestras manifestaciones, como ustedes lo decían ahorita, pero solo en la medida que nos acercamos a él. Pero jamás podremos llegar y podemos a ese estándar. Nunca podemos hablar de un hombre bueno, porque no encaja jamás en ese concepto. Pero ese concepto dice que es aquello que responde a todas sus partes, es aquello que responde en todas sus partes A la ideal. es aquello que responde a todas las expectativas de Dios. Sí. O sea, es aquello que jamás se quedará corto en cuanto a lo que Dios significa. O sea, el sinónimo de bueno es Dios. Sí, bueno y Dios es lo mismo. Bueno y Dios es lo mismo. Él es el único que puede estar ahí bueno. En realidad es que como estamos acostumbrados a que bueno es una acción, cosas que yo hago, encontrar esta nueva definición de bueno, que es más un concepto que realmente acciones o cosas que sean tangibles, pues lo hace un poco más difícil, digamos, de entender, ¿no? Es más como... Totalmente. Y de hecho, ¿cuál es la tesis de muchos ateos cuando ven de pronto los desastres naturales de una persona? Dios no existe, porque si Él existiera no habría esto. Entonces Él haría algo, ¿no? Entonces Dios es malo, Dios no es bueno, porque llevamos nuestro concepto de bondad, la llevamos hasta Dios, la llevamos hasta allá, en vez de hacer lo contrario. Primero definir qué es bueno desde la perspectiva divina y luego sí aterrizarlo en nosotros. Él es bueno porque responde plenamente a todo el ideal de la palabra Dios. Entonces debemos entender que al decir que Dios es bueno, establecemos que Él es en todo sentido lo que como Dios debe ser. Repito eso entonces. Debemos entender que al decir que Dios es bueno, establecemos que Él es en todo sentido lo que como Dios debe ser. Él responde perfectamente al ideal, como decíamos ahorita, expresado en la palabra Dios. Él encaja perfectamente en esa posición. Y leíamos Marcos 10, 18, cuando Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Perdón, porque en ese caso, Cristo, no sé si a partir de su estado de humillación, reconociendo que Él es Dios, o sea, entendiendo que Él es Dios, ¿por qué lo dice como excluyéndose? O no sé si la lectura la hago erradamente. Lo dice: Dios solo es bueno. Ahora, lo puedo leer desde el hecho de entender que Él se excluye, o si ya a partir de eso Él está incluido por la esencia misma de ser Dios. Sí, por su estado de humillación. Porque lo podemos entender, o lo podría llevar al extremo de entender, pues, por ejemplo, los hermanos pentecostales, o quienes se conocen como Jesús solo, que ahí está diciendo claramente, o cualquier otra doctrina, o cualquier otra corriente, decir que no, que él allí manifestaba que no era Dios, porque reconocía al Padre como otra... Sí, de hecho como la deidad, es un texto que es usado por los unitarios precisamente para él. ¿Qué quería decir? No, que también puede ser una lectura verlo si él estaba preguntándole al joven rico si al llamarla así lo estaba reconociendo como Dios a él. No. Ahí definitivamente lo que Cristo estaba haciendo con el hombre, porque él se creía bueno. El que se acerca a Cristo se creía bueno, y de hecho la bondad la define desde sus obras. Todo esto lo he hecho desde mi niñez, yo soy bueno. Y él venía con esa arrogancia ante Jesús a demostrarle por qué él era bueno en realidad. Y ¿qué más faltaba para ser salvo? Porque todas las cosas las había hecho y las había hecho bien. Y lo que hace Jesucristo es llevarlo al entendimiento de lo que en realidad significa la palabra bueno. Cuando lo lleva entonces ante los mandamientos, lo lleva ante la ley, y le lleva a entender que en realidad su corazón es perverso, a pesar de que moralmente era intachable, moralmente era mejor que todos. En ese sentido era un hombre muy bueno en cuanto a lo moral se refiere, ¿no? Pero en realidad no era bueno, en realidad era pecador. Entonces lo que estaba haciendo Cristo, por eso le dijo esto. Cuando él dice maestro bueno, no se refiere a Jehová o Dios mío o Cristo mío, no le llamó de esa manera, le llamó maestro bueno.
Y al Cristo devolverle la pregunta, le está diciendo, en realidad entiende lo que está diciendo, a lo que se refiere la palabra bueno. Bueno, solo hay uno y es Dios. Y él dice Dios, no el Padre, hablando de la Trinidad por completo. Es como cuando yo hablo en tercera persona a mi hijo, mamá te va a regañar. Es correcto. Lo cual no significa que yo no sea su mamá. Es correcto. Bien, entonces los hombres expresamos la bondad, aunque la bondad no está en nosotros. No somos capaces de ser buenos. Y no lo seremos nunca, en realidad. Pero desde la definición que estamos dando, ¿no? Pero nosotros expresamos bondad. Y esa expresión de bondad solo se debe entender desde el momento en que nosotros establecemos una relación con Dios. Y que somos guiados por el estándar ético que es Dios mismo. Solamente podemos empezar a bondad una vez que tenemos relaciones Con Dios. y el resto de expresiones que las personas que no conocen a Dios parecen algo de bondad. No son nada, son trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia. De hecho, es bueno que, y ahora quisiera hacerlo, vamos a ver, ahorita lo hago y miramos cómo definimos entonces algo bueno, una acción buena desde la perspectiva de Dios, ¿no? Para poder ser llamada buena desde la perspectiva de Dios. Entonces, esta bondad, la bondad de Dios, ha existido desde la eternidad, ha existido y no necesita ser demostrada. Dios no necesita demostrar que es bueno. Él es bueno, como ya lo dimos. Antes de perdonar, antes de crear al primer ser humano, antes de crearlo cualquier cosa, ya Él era bueno. Incluso si Él no hubiese mandado a su Hijo a morir en la cruz, Él seguía siendo bueno. Dios es bueno desde siempre. Sin nosotros, sin sus criaturas, Él es bueno. ¿Por qué? Porque Él hace justicia a su nombre. Porque Él es tan Dios como debe ser. Por eso Él es bueno. Entonces, en ese sentido, ¿podríamos hablar de un atributo comunicable o incomunicable? Incomunicable. ¿Comunicable? No, solamente de Dios. Nosotros solo hacemos expresiones de bondad, pero no es un atributo comunicable. La bondad de Dios no se comunica a ningún hombre. Jamás. Ahí me confundí un poco porque, bueno, creo que fue a partir del hermano, estaba primero en una posición del hermano de otra y me generó confusión. Porque parto del ejemplo de la omnipresencia. Si decimos que la omnipresencia no es comunicable por el mismo hecho de que el hombre no puede estar en dos lugares, por ejemplo, en el mismo lugar. En el caso de la bondad, es como si alcanzáramos a arañar algo, porque como hombres podemos tener obras buenas, aunque se saldría del concepto de lo que es bueno. Pero bueno, también porque usted al final dijo que nosotros experimentábamos Expresamos en diferentes grados, entonces eso me genera un poco de Expresamos bondad en diferentes grados siempre que estemos cerca de Dios. En el sentido de que solo una persona regenerada puede expresar bondad. En ese sentido, la bondad que el hombre expresa, digamos, no tiene nada que ver con el hombre mismo, tiene que ver con el Espíritu Santo. El hombre, el creyente, expresa bondad, no que solo expresa bondad. No, la bondad no está dentro de él. Y al pasar eso no se constituye en comunicable. No es un atributo comunicable, porque la bondad de Dios no se comunica a ninguno. Ahora, porque nosotros estamos hablando de la bondad de Dios. Dios tiene expresiones de bondad también, pero lo único que nosotros hacemos es expresar grados de bondad, más no ser buenos. No hay posibilidad de que nosotros, al hacer algo que exprese bondad, decir yo soy bueno porque lo hice. Sí me hago entender. Quiere decir que aunque, y nosotros pasa esto, que aunque, digamos, salga un fruto, por decirlo de una manera, que es bueno, porque le llamas bueno al hacerle bien a otra persona, no quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de producir esos frutos. Esa capacidad no viene de nosotros, no son de nosotros,
De allí que se llamen los frutos o el fruto del Espíritu, no nuestro. Si el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros, no somos capaces de tener esas acciones de bondad Pastor, o de expresiones de bondad. disculpe que me adelante, pero Sí. también estoy en la misma. Sí. Es el atributo del amor como tal. Eso es un atributo comunicable. O sea, es que para poder entender eso, porque es que si el amor es un fruto del Espíritu Santo y Dios es amor, nosotros podemos tener expresiones de amor, Expresiones de amor. pero no podemos generar, no podemos generar amor. definitivamente son características propias nada más de Dios De que no Dios. les pertenecen al hombre. Entonces en ese sentido serían atributos no comunicables. El amor tampoco. Cuando lleguemos allá, miramos. Ok, pero me sirve el ejemplo para poder No, entender. Cuando lleguemos allá, Diga. cuando ya Porque lleguemos. yo entendí que si se expresa Ajá. es comunicable. Pero entonces la Pero- bondad yo la puedo Pero expresar y no es nuevamente, cuando Pero ahorita entiendo hacemos en la definición, la decíamos, definición. una cosa es la expresión del atributo, ¿verdad? El atributo como tal, ¿verdad? Y otra es el atributo, Porque es que el atributo en sí. Exacto, es que la definición del atributo, es que falta la definición de atributo. El atributo es una característica, ¿cierto? O sea, algo Una virtud que está en Dios. Es que la cosa está en la definición de bondad, porque bondad es el Ideal. ideal. Y por más que nosotros hagamos lo que hagamos, nunca vamos a cumplir con ese ideal. Entonces, en ese sentido, no podemos ser buenos. Hacemos cosas buenas, digo, medianamente buenas cuando estamos en Cristo, pero no, esas cosas que son medianamente buenas tampoco en realidad cumplen con el ideal. Y tienen un solo propósito, señalar que el ideal está en nosotros, o sea, que Dios está en nosotros. Pero jamás es que nosotros Seamos los ideales o Sí. que cumplamos ese patrón y lo encajemos dentro del Por eso es importante entender esa definición de bondad como el ideal, no el hacer cosas Sí, es que correcto. parezcan ideales, Es porque ahí es donde creo que está la confusión. Entonces, si se trata de hacer cosas, en efecto, todos hacemos cosas que parecen buenas, pero como no es las acciones o la bondad no se puede definir desde la acción, sino que es el cumplir con el estándar completo de lo que es Dios, pues ninguno de nosotros lo va a hacer. Me gustaría Pero saber come- qué va a pasar con el amor. Sí, porque en los atributos, o sea, Dios es el ideal. O sea, no sé, ya voy viendo difícil que haya muchos comunicables porque Sí, de hecho hay pocos atributos comunicables, pero en esencia lo son. Hay atributos comunicables. Cuando nosotros hablamos en el caso del amor, pero no quisiera hablar mucho de ello porque hace parte de otra clase, mucho menos ese atributo. O sea, recuerda que solamente en la Biblia se habla de la esencia misma, un poco de Dios utilizando tres atributos particulares. Y dentro de ello está el atributo del amor. Dios es amor. Hablando de que Él, dentro de Él, o sea, su constitución es amor. Eso nada más lo hace un atributo incomunicable. Porque ninguno de nosotros podría estar allí, en esa posición. Nosotros podemos experimentar, podemos sentir, Y bueno, lo que vamos a ver en ese momento, cuando llegue esa clase, es por qué es comunicable ese atributo. Y no incomunicable, porque pareciera entonces que todos los atributos serían incomunicables de alguna manera. Bien, entonces leamos el Salmo 36, versículo 9 y el Salmo 119, versículo 68. 36, 9 y Salmo 119, versículo 68. 36.9 y 119.68. ¿Tiene control el Salmo 36, versículo 9? Claro, lo tiene. Bueno, 36. 9.
contigo está el manantial de la vida, en tu luz vemos la luz. Y veamos el Salmo 119, 62. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. De algo particular que vemos en estos dos textos es que nos habla acerca de cómo Dios es bueno, y precisamente por ser bueno en su posición, en lo que Él es, en el ser ideal, Él se place de hacer y de tener y de beneficiar a los hombres, a todas las criaturas, pero esto parte de su esencia misma. No es bueno porque lo hace, sino porque es bueno, entonces es que lo hace. En este caso vemos el versículo 9 del Salmo 36, dice: porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Él es luz, y es la única forma en que nosotros podemos ver la luz, es a través de Él. La única forma en que nosotros pudiésemos entender la bondad a plenitud en nosotros, hablándolo ya humanamente hablando, es porque Dios tiene acciones. Y si Dios tiene acciones para beneficiar a los hombres, eso se constituye entonces en el estándar para nosotros decir qué podemos o qué no debemos hacer en cuanto a buenas acciones para los demás, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con la bondad misma de Dios, sino con las acciones que Dios hace y que comunica al hacer estas acciones. En este caso, para nosotros son entonces ese estándar ético del cual partimos para decir que algo es bueno o no es bueno. Entonces es la voluntad de Dios, cuando hablamos de esa bondad, es la voluntad de Dios el permitir a sus criaturas contemplar su bondad y la decisión libre de hacerles bien a sus criaturas. Entonces hay una bondad de Dios que es transmitida o que es que Dios la deja ver a los hombres. Esa bondad de Dios que Dios la deja ver a los hombres se refiere a las acciones particulares de hacerle bien a los hombres. Y es la única forma que nosotros podemos entender ese concepto de bondad de Dios. Quiere decir que la bondad misma de Dios, el que Él encaje perfectamente en el ideal, es imposible de que nosotros lo entendamos, lo comprendamos, pero entendemos la bondad desde sus acciones. Pero ellas no son sino una manifestación de Dios al Él desear hacer bien para los hombres. Eso lo vemos desde la creación, es mostrada en la creación. En el Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era ¿qué? Bueno y verdadero. Entonces, ¿por qué era bueno? Porque Él lo hizo. Porque Él lo hizo. Él expresó entonces una expresión de su bondad, ¿verdad? Pero lo que estaba hecho, no podemos decir que era bueno en el que encaje en el ideal de Dios. Era una expresión de la bondad de Dios en este caso. Y la creación es una expresión de la bondad de Dios. Y allí debemos entonces pensar en lo siguiente: cuán bondadoso es Dios por haber diseñado todas las cosas tal cual como son. Y el grado de perfección que hay en cada una de las cosas que Él hizo nos deja ver entonces cómo Dios es tan bondadoso que decide hacer las cosas en favor de nosotros, porque cada una de ellas manifiesta es el deseo de Dios de favorecernos. En este caso particular, el hecho de que nos haya creado en la forma que nos creó, en la forma en que somos, ¿verdad? El Salmo 145, versículos 15 y 16. Salmo 145, 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. El texto dice que toda criatura es alimentada por Él. No debemos nuevamente definir bondad desde estas acciones, sino que son simplemente demostraciones de que hay un Dios que es en realidad bueno. Él es el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Dice el Salmo 136, versículo 25. Salmo 136, versículo 25.
Bien, entonces decíamos ahorita en cuanto a cómo debemos nosotros medir una acción bondadosa, por así decirlo, desde el mismo patrón de las acciones libres de Dios al favorecer a los hombres. Para que nosotros podamos señalar una obra como una obra buena ante los ojos de Dios, debe cumplir con una regla específica de 3 condiciones. La primera de ellas es que la acción debe provenir de un corazón regenerado. Si una acción en favorecer a alguien más o en hacer cualquier otra cosa no proviene de un corazón regenerado, no puede llamarse una buena acción o una acción buena en este caso. ¿Por qué? Porque recordemos entonces que decíamos hace un rato de que si Dios es el estándar mismo ético de lo que es bueno, para que nosotros digamos que una acción es buena, debe hacer lo mismo que la creación, debe comunicar el obrar de Dios en ella. Y cuando nosotros actuamos con un corazón regenerado, estamos demostrando que el Espíritu Santo está en nosotros. Y esto hace a la acción buena, porque parte de un corazón regenerado. Cuando nosotros vemos aquello que enseñó el Señor Jesucristo acerca del día del juicio, y ustedes ven bien que cuando Él habla de las acciones de los hombres, dice que ni aún un vaso de agua que se le dé, ¿verdad?, a uno de sus pequeñitos sería tenido en cuenta. Ahora, esta en particular acción está enmarcada específicamente en el actuar de los creyentes, no en el actuar de los impíos. Porque cuando se refiere a los impíos, a ellos son censurados incluso por lo que no hicieron. Ellos no hicieron algo, y el no hacer en este caso fue condena para ellos. Y en el caso de los creyentes, aún el hacer cosas tan pequeñas como esta, fue visto como algo bueno. ¿Por qué? Porque eran buenas acciones, eran obras dirigidas por el Espíritu Santo. El hombre puede hacer desde su perspectiva humana acciones que favorezcan a los demás, pero ellas no tienen nada bueno si no son guiadas por el Espíritu Santo, si no parten de un corazón regenerado. Ellas simplemente son acciones morales, ¿sí?, que de alguna manera incluso que evidencian la gracia común de Dios. El hecho de que digamos el Parlamento apruebe una ley que favorezca a la infancia, no es porque ellos están haciendo algo bueno, es porque la gracia común está guiando a esos hombres a que hagan algo bueno y restringe de alguna manera el pecado. Pero no hay obrar en su corazón. El Espíritu Santo no ha obrado en ellos. Entonces tiene que cumplir con esa regla, la regla de que debe provenir de un corazón regenerado. La segunda es que debe hacerse en la manera en que Dios ha dicho que se debe hacer. Porque una acción que yo cometo, algo que yo hago, digamos, he nacido de nuevo, puede no llamarse una buena acción si no es lo que Dios me manda a hacer. Si no es lo que Dios dice claramente que se debe hacer, no puede darse el título de una buena acción. Debe provenir de un corazón regenerado, pero debe ser de acuerdo a lo que Dios dice. Como Saúl, Sí. cuando Dios lo mandó a eliminar todo. A él consideró que no debía ser. Bueno, Claro. no voy a desechar todo, voy a conservar esto y pues no lo desechar. Muy bien. Y la tercera entonces, que debe estar dirigida para su gloria. El caso de que viene ahora, realmente lo que estamos hablando, en cuanto a la acción del hombre con que parezca, entre comillas, bueno, y que Dios rechace algo que aparentemente un hombre está haciendo algo bueno, pero para Dios no lo es. En el caso de Caín y Abel, Caín estaba haciendo una acción la misma que estaba haciendo él, pero sin embargo parece que Dios rechaza lo que está haciendo Caín, que no le parece bueno. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos vivir ese rechazo de Dios referente a lo que está haciendo Caín, siendo que aparentemente lo está haciendo algo bueno? Es un buen ejemplo, hermano Jairo, que cita usted, y es precisamente para establecer para definir algo como bueno, tiene que hacerse de la manera en que Dios dice que se debe hacer. Los dos estaban ofreciendo sacrificio. Al momento en que los dos ofrecen sacrificio a Dios, ofrenda a Dios,
ofrenda a Dios. Claramente Dios muestra su contento, ¿verdad? Su favor hacia Abel. Y esto, y como lo dice el mismo Dios le habla a Caín y le pregunta por qué su semblante se enmudeció. Y le dice, si sabes muy bien que lo que me gusta, o sea, lo que es muy bueno, fue lo que hizo Abel. O sea, no el hecho de adorar de esa manera, sino lo que se estaba adorando, o lo que se estaba adorando, en este caso con sacrificio en sangre, ¿no? No debías hacer tú lo mismo si sabes qué es lo bueno, le dice entonces a Caín. Si ya sabes que a mí me gusta, o sea, que esto es lo que yo quiero que se haga, tú deberías hacer lo mismo. De manera que todo lo que es bueno, las acciones bondadosas, deben ceñirse a lo que Dios dice que se debe hacer. Aunque al hombre le parezca que está buena, o que incluso es semejante a la otra. Dios ha dicho que debe hacerse de esta manera, yo debo acercarme entonces a eso, porque ese es el estándar ético. Cuando Dios aprueba algo, es bueno. Cuando Dios censura algo, es malo. Y ese debe ser todo nuestro estándar ético. Yo podré moverme en este mundo sabiendo que mis acciones son buenas en la medida que conozca la voluntad de Dios. Si conozco qué prohíbe, ¿verdad? Y qué promueve, yo podré actuar conforme a él. Y tendré una acción buena. Y se llamará en ese caso buena. Pero nuevamente, no porque yo soy bueno, sino porque me estoy ciñendo a lo que Él manifestó ya. Él declaró, Él ha dicho que yo debo hacer. Y le estoy obedeciendo en ese sentido. Yo creo que en esta última es donde se caen todas las acciones buenas, entre comillas, de la gente, Claro. que no cree en el Señor, que debe estar dirigida para su gloria. Y la gente que no cree en el Señor hace cosas buenas para cualquier cosa menos para la gloria de Dios. Porque no están pensando en mostrar la gloria de Dios. O sea, ahí ya definitivamente. Aún desde el primero están descalificados porque no son regenerados. No, obviamente, pero si uno quiere como una explicación ya más hacia la acción, pues ahí ya Sí, claro. no hay absolutamente nada. Algo puede favorecer a la mayoría. Una acción puede favorecer a la mayoría. Pero si Dios no ha dicho que se deba hacer, no tendría por qué ser una buena acción. O considerarla a nosotros una buena acción. Tiene que ser entonces en los términos de Dios, a la manera que Dios dice. Es como Dios dice. Yo creo que ese ejemplo de los hijos de Aarón ayuda también, ¿no? Les parecía que al final era lo mismo. Si Dios dijo que se debía encender, ¿por qué no encenderlo ellos? Porque esperar a que Dios lo encienda como Él lo había ordenado. Entonces, de alguna manera, el hombre no tiene libertad de definir lo que es bueno. Y no tiene entonces libertad de actuar y calificar las acciones como buenas o como malas. Solo Dios es el estándar ético. Ahora, ¿por qué Dios es el estándar ético? Porque es el único que es bueno. Es el único que ha encajado perfectamente con el ideal de Dios. Bueno, entonces, conclusiones. ¿Qué aprendimos en esta noche? Vimos los atributos, ¿sí? ¿Alguno puede dar una definición de atributos entonces? ¿Construir una definición de atributos? Yo construí al final. Que hay dos. No, porque sí. Sí, la definición. Yo no la voy a dar al final. Son las virtudes o perfecciones de Dios, que en este caso pueden ser comunicables o incomunicables. Ya Dios. Ok, ya hice. Muy bien. Vimos entonces un atributo en particular, que es el atributo de la bondad. Ya podemos decir de la bondad. Porque no es comunicable. Contra todo pronóstico. Podemos decir que no es también, que no trata de buenas acciones o de lo que Dios cree o haga, sino que es propio de su naturaleza. Que Él es el estandarte de lo que encaja como Dios. Por lo tanto, lo que es bueno es lo que Dios es. Él no lo hace bueno las acciones que Él hace, Él es bueno. Y por eso Él nos favorece con su obra. Entonces, como creyentes en particular, que ya aterrizándola en nuestra vida práctica, cada vez que estemos viviendo cualquier momento de nuestra vida,
recordemos la bondad de Dios. Dios es bueno y no deja de serlo por el hecho de que yo pase dificultades o porque no me esté contestando o no me esté dando lo que yo quiero, ¿no? O aún porque me esté quitando algo que yo quiero, que yo esté quitando. Él sigue siendo bueno, Él es bueno siempre. Él es bueno sin mí, sin nosotros, es bueno sin la adoración de su pueblo, es bueno sin el sacrificio de Cristo, es bueno por sí mismo. Debemos recordar siempre la bondad de Dios.